parece que la gran tarea es uno de los propósitos que me hice yo al hacer esta tesis y al presentarme también en distintos congresos para llevarla como propuesta, es justamente ubicarla dentro de ese ámbito de discusión pedagógica, ¿no? Bueno, ¿qué puedo contarles que ustedes no sepan? Ustedes como peruanos no sepan, pero bueno, la reforma educativa se da en el marco del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, como ustedes saben, en medio de una crisis económica, política y social, donde se derroca al presidente Fernando Belaúnde. El gobierno revolucionario llevó a cabo reformas estructurales para el país, ¿no? Como son la nacionalización y expropiación de los yacimientos petrolíferos, la reforma agraria, bueno, todas estas reformas que tuvieron, en palabras de Juan Velasco Alvarado, a la madre de la reforma, que fue la reforma educativa. Yo me quiero referir un poquito a este gobierno, el gobierno de Velasco Alvarado, porque en la región se estaban dando también estos gobiernos militares que eran generalmente en la Argentina, fue un gobierno en Chile, ¿no? En Brasil, gobiernos muy violentos, ¿no? Que el gobierno de Velasco, si bien era un gobierno militar, algunos autores lo califican como un rara avis en la región porque es un gobierno que se autodenominaba nacional y popular y llevaba a cabo justamente estas reformas populares. Entonces, realmente el gobierno de Velasco es un fenómeno dentro de la región extraño a la hora del análisis, ¿no? En este sentido, eh, ¿qué podemos decir de la reforma educativa que surge de un diagnóstico que lleva a cabo la Comisión de la Reforma, presidida por Augusto, eh, donde se menciona, se califica el sistema educativo como alienante, encubridor, reproductor de las desigualdades sociales. Hay cuestiones que aparecen, que son miradas hoy, ¿no? Con los ojos de hoy, después de 50 años, que son prácticamente escandalosas al pensar que hay un 30% de niños que no están en el sistema educativo. Había un 30% de niños en esa época. Eh, bueno, los bajos salarios, los problemas con una formación docente. Digo, escandaloso, porque si miramos en perspectiva histórica y si nos miramos hoy, por lo menos en Argentina, muchas de estas cuestiones siguen sucediendo, ¿no? Eh, la reforma educativa planteó sus bases en torno al trabajo, eh, pero no al trabajo, como dice Augusto, alienante y mercantilizado, ¿no? Sino al trabajo libre y liberador, en el marco de una noción de desarrollo muy particular, ¿no? Salazar concibe al desarrollo como la capacidad de los pueblos de usar sus propios recursos en provecho propio, de autoimpulsarse y de alcanzar mediante efectivos procesos de cambio los más altos estatus humanos, según los criterios sociales del momento, ¿no? Esta, para Augusto, es la capacidad que tiene una nación o un pueblo. Es una concepción de desarrollo que dista a las concepciones de desarrollo de la época, más liberales, si se quiere, ¿no? Eh, en torno a la concepción antropológica que subyace en la obra, aparece el hombre entendido como co-creador de lo social. Estoy tratando de sintetizar algunos conceptos e ideas que son bases de la reforma. Eh, Salazar concibe al hombre como co-creador de lo social, es decir, que no se limita a la adaptación
y a la reproducción de la cultura. Es decir, el hombre educado no solamente tiene la capacidad de reproducir conductas, sino de crear nuevas formas de la cultura, ¿sí? Acá hay una concepción antropológica muy progresiva en la época y es la que le progresista, ¿no? Que le da ese sustento de ser una obra de una reforma totalmente innovadora. La educación, en este sentido, tiene que promover, ¿no?, instancias de desafío, de renovación, de potenciación de las virtudes humanas. Yo, bueno, no los quiero aburrir con esto, que quizás ustedes, como peruanos, como estudiosos, lo conocen bastante. Yo veo en la obra de Salazar una actividad, en pedagogía hablamos mucho del discurso utópico. En Salazar aparece una actividad anticipatoria del futuro, porque Salazar en su reforma educativa delinea un horizonte pedagógico, ¿no? Y esta es una característica muy propia de los discursos pedagógicos del siglo XX. Por eso es necesario volver a retomar y volver a la lectura de la obra para poder pensarnos hoy, acá en el siglo XXI, y como les decía recién, con muchas cuestiones de ese diagnóstico que presenta la Comisión de la Reforma que aún siguen presentes como problemáticas en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Eh, eh, quisiera terminar diciendo que la reforma educativa se proyectó para su implementación plena, que fuera en el año 1980, y que luego de la muerte de Salazar se comienza a desmantelar lo realizado hasta ese momento. Yo tuve la posibilidad de tener una entrevista con la viuda de Salazar, que está acá presente en el Zoom, con Helen Orbick, ahí en Lima, hace unos años, que justamente me comentaba que la reforma educativa llegó hasta la etapa de la formación de los entrenadores que iban a llevar a cabo, digamos, que iban a llevar la reforma a las distintas regiones, a todos los maestros. Y desde la lectura que yo he hecho en la obra, en mi tesis, surgen, y distintas entrevistas que hice, surgen distintas hipótesis de por qué no continuó la reforma educativa, y quizás también lo dejo como un planteo para la discusión y para el debate. Hay voces que dicen que Salazar no había formado a otros para que la reforma tuviera una continuidad. Otras voces dicen que hubo un excesivo personalismo de Salazar, ¿no?, en este sentido. Que también fue una reforma que no se construyó desde las bases, es decir, desde las necesidades y voces de los maestros. Y esta es una crítica, si se quiere, del SUTEP, ¿no?, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, muy protagonista en los debates de aquella época. Otra de las voces dice que, bueno, que la reforma, si bien tiene una base nacionalista y popular, se da en el marco de un gobierno no democrático. Esto hace que, que, que las cuestiones políticas de fondo no permitieran la continuidad. Bueno, como les decía, los problemas políticos que comenzó a tener por esa época el gobierno de Velasco Alvarado llevaron después al desmantelamiento total de varias de las reformas, ¿no?, que se plantearon, entre ellas la reforma educativa. Lo que sí creo es que, más allá de la no continuidad de la reforma en sí misma, creo que el legado salazariano en términos pedagógicos es imprescindible para el debate actual, ¿no?, en la educación latinoamericana.